Muy buenas tardes, mi nombre es Yanina Paz, pertenezco a la Oficina de Seguimiento al Graduado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de nuestra querida Universidad San Martín de Porres. El día de hoy queremos extender un cordial saludo a nuestra decana de la facultad, la doctora Anibel Sánchez de Walter, quien impulsa estos eventos para nuestra comunidad de egresados. Damos también un agradecimiento especial a nuestra directora de las oficinas de seguimiento al graduado, la directora de la Oficina de Sostenibilidad Internacional, Educación Continua y Seguimiento al Graduado. Este evento forma parte de un primer ciclo de webinars que estamos realizando para toda nuestra comunidad de egresados. Bien, este evento al cual ustedes están participando el día de hoy cuenta con la presencia del magíster Juan Carlos Arteaga. Él es un psicólogo especialista en asuntos globales y en proyectos de salud mental en el ámbito internacional. Comentarles además que Juan Carlos cuenta con 10 años de experiencia liderando proyectos como trabajador humanitario en zonas de conflicto como Colombia, Venezuela, Honduras y Guatemala. Actualmente, él es consultor e investigador en temáticas de salud planetaria y migración. Muchísimas gracias, Janina, Christopher, por la presentación. Espero se esté escuchando bien. Si es así, pueden escribirlo en el chat. Si en algún momento se llega a cortar o algo, por favor, hacerlo saber de pronto escrito para saber si se escucha bien o para saber si hay algún problema técnico. Creo que
en estas dinámicas justamente del tema que vamos a hablar hoy en particular, es cómo los sistemas informáticos también en estas situaciones pueden fallar a pesar de toda la preparación que tengamos, ¿no? Y cuáles son las herramientas o medios que podemos tener para justamente contrarrestar esto. Voy a compartir mi presentación. Si me pueden decir si se ve. Ahí ya no puedo ver el chat. Perfecto. Entonces, vamos a hablar sobre las intervenciones remotas en salud mental. Le puse una corta introducción en tiempos de COVID. Corta introducción porque este va a ser un tema, un appetizer, un abrebocas a lo que son las intervenciones remotas. Hay muchísima información actualmente y más ahora a partir del COVID-19. Tenemos muchísima investigación sobre esto. Pero bueno, vamos a tratar de abordar como las líneas más generales en el tiempo que tenemos. Tenemos poco menos de una hora, en el cual trataré de hablar cerca de 35 minutos, 40 minutos y dejaremos un espacio para sus inquietudes, preguntas. Solo para decir, mi trabajo ha sido bastante en el tema humanitario, en contextos de violencia principalmente, y mi trabajo ha sido sobre todo implementar proyectos o intervenciones en salud mental a grosso modo, en conjunto principalmente con la Organización Mundial de la Salud. Por esto, y hago esta salvedad porque es por esto que voy a tratar de dar esta charla del día de hoy teniendo en cuenta un nivel macro, de lo cual se puede tomar, por supuesto, el micro de intervenciones individuales, pero va focalizada sobre todo a pensarse en intervenciones remotas para comunidades en específico. Vamos a ir, este es un poco el recorrido en conjunto que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a comenzar un poco con el contexto actual y un poco de historia sobre las intervenciones remotas, cuáles son los tipos de intervenciones, algunos principios básicos que tenemos que tener en cuenta al momento de pensarnos en intervenciones remotas, cuáles son los pasos, y entre ellos hay 4 principales: evaluación, definición de la intervención, implementación y cierre. Algunos puntos a tener en cuenta, como red flags, banderas rojas para tenerlas en cuenta, y las referencias. Con esto terminaremos y daremos paso a las preguntas. Yo no voy a poder ver el chat, así que si quieren vayan haciendo preguntas para que no se les olvide y al final podemos intervenir. Si hay algo muy específico que quieran comentar y tienen que hacerlo, bueno, traten de mencionarlo y Janina o, bueno, los moderadores tratarán de ver la pertinencia y cualquier cosa me hacen una seña visual. Comencemos un poco con algunas estadísticas generales de salud mental desde la Organización Mundial de la Salud en el año 2020 saca y dice que los trastornos de salud mental, trastornos neurológicos y por consumo de sustancias representan el 10% de la morbilidad mundial y el 30% de las enfermedades no mortales. Tenemos actualmente que hasta el año 2020 que una persona se autoagrede, comete suicidio cada 40 segundos. 1 de cada 5 niños tiene algún tipo de trastorno de salud mental y se dice que una persona con una afectación en salud mental tiende a tener menos longevidad, de aproximadamente 10 a 20 años menos que la población en general. Pero a pesar de esto,
solamente el 2% del gasto total destinado para salud, ¿no? Que del rubro de público a nivel de cada país. Hay un rubro pequeño generalmente que es para la salud general y solo el 2% de este rubro pequeño de salud es destinado para los servicios de salud mental. Es decir, que a pesar de la situación estas estadísticas que no son nada pequeñas, la inversión a nivel de salud mental es muy, muy baja. Y veamos nuestro panorama actual, que ha cambiado, ha generado un cambio significativo en la forma de vivir, ¿no? A partir del 2020 y en la época del COVID. Resulta que esta pandemia ha mostrado la importancia de la salud en general, porque los seres humanos tenemos que estar sanos, pero además en particular de la salud mental, ¿no? Y es que millones de personas que no habían tenido ningún tipo de afectación en salud mental empezaron a vivenciar algunas condiciones o síntomas de salud mental debido a estar encerrados, debido a que sus familiares sufrieron del virus y tuvieron alguna complicación, debido a no poderse relacionar en la misma forma como nos hemos podido relacionar generalmente con nuestros cercanos. Pero también, por supuesto, todas las personas que ya tuvieron o ya han tenido algunas condiciones preexistentes han sufrido un empeoramiento de sus condiciones, ¿no? Y resulta que el COVID-19 ha paralizado o ha perturbado los servicios de salud mental en aproximadamente 93% de los países del mundo, según datos de la OMS del 2020. Afortunadamente, la pandemia sí ha impulsado o ha generado justamente nuevas formas en tipos de intervención en salud en general, pero en particular en salud mental. Y es que 70% de los países del mundo han optado o han adoptado la telemedicina o la teleterapia o la teleconsejería para justamente subsanar las dificultades de brindar atención presencial directa, ¿no? Que es un poco la forma tradicional que estamos acostumbrados a recibir o brindar terapia o intervención individual. Pero, como decíamos, solo el 2% del gasto total es destinado a la salud, es destinado para la salud mental, pues resulta que solo el 17% de los países en el mundo disponen de una financiación suficiente para sufragar intervenciones remotas, lastimosamente. Resulta que las intervenciones remotas no es algo nuevo, ¿no? Tenemos aproximadamente en el siglo XIX, ya habían autores que señalaban el uso de la correspondencia como una metodología o forma de apoyarse o de hacer inclusive o entrar en sesiones. No lo llamaban intervenciones clínicas directamente, pero una forma justamente de expresar lo emocional y lo sentimental. Y era muy usado en esa época, hasta 1960, por ejemplo, que empieza el uso de la videoconferencia. En el 66 ya inician como programas con aplicaciones básicas, ¿no? Que simulaban respuestas de un terapeuta, específicamente, sobre todo, respuestas conductuales, de enfoque conductual. En los 80 aparece un poco ya la división de los medios y tecnología en la APA, es un poco las directrices de toda el área psicológica a nivel mundial, podemos decirlo, a pesar de que viene desde Estados Unidos. En 1995 se dan los primeros servicios de atención psicológica a distancia, ¿no? Y particularmente hay uno que siempre lo resalto desde que pude seguir desde mis investigaciones, que es el teléfono de la esperanza, que es un poco se focaliza principalmente a brindar intervención en crisis a personas que tienen ideación suicida principalmente, y están por todo el mundo, incluyendo Latinoamérica. No sé en Perú, pero en Colombia están. Bueno, en el 98 empiezan justamente a aparecer revistas especializadas
sobre cyber psychology, sobre intervención psicológica a nivel cibernético. Aparece un poco también en el 2001 primeras investigaciones sobre tratamientos online. En el 2006, investigaciones de metaanálisis. Bueno, un poco, no les diré, creo que todos entienden qué es metaanálisis, pero sería como el estudio de los estudios. Y en el 2006 hay un aumento justamente y una aplicación de las TIC, que son denominadas justamente para la intervención clínica. Y 2020 creo que va a ser un boom, va a ser una línea que va a ser sumada aquí, que es justamente en el momento donde se empiezan a desarrollar más las intervenciones remotas a nivel masivo por parte de gobiernos, instituciones humanitarias y sistemas de salud en particular, hasta entes privados, por supuesto. ¿Por qué tenemos que pensarnos en intervenciones remotas? Bueno, en este momento es porque al 2020 había una imposibilidad de verse cara a cara, entonces esa era la única posibilidad, pero en este momento justamente nos permite pensarnos en profesionales que puedan ir hacia esta línea, a pesar de que haya poca formación o poca familiaridad sobre cómo hacer este tipo de intervenciones. Pero por eso es súper bueno que tengan este tipo de espacios en donde pueden tener un abrebocas sobre este tipo de modelos. Hay una escala personal y temporal de fenómenos. Justamente la afectación se ve de manera tangible a nivel mundial, se ha visto, y es un momento en el que no sabemos lo impredecible de lo que vaya en el futuro, ¿no? Entonces, se han dado cuenta que el COVID, por ejemplo, ha traído el cerramiento total de los países, empiezan la apertura progresiva, bla, 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 inteligente que le llaman y demás, y después viene y vuelven a cerrar y se vuelve un mismo sistema, entonces no tenemos mucha claridad. Y ante este escenario cambiante, creo que es súper interesante pensarse en este medio como algo a mediano largo plazo o intervenciones de este tipo, de este modelo. Tenemos que pensarnos esto a nivel de salud pública. Pero resulta que no solamente con COVID-19 hemos estado con todo lo de salud pública de infectarnos con el virus y de no ir justamente a tratar de ir lo menos posible a espacios grupales que encierran mucha población, sino también verlo como el tener acceso a salud mental a través de estas herramientas que pueden garantizar acceso a personas que están en sus casas, va a disminuir justamente la morbilidad o mortalidad por afectaciones en salud mental a un futuro. Y es que resulta que de ese 2% que mirábamos arriba, resulta que el 1,2% es utilizado generalmente en hospitales psiquiátricos. Y en hospitales psiquiátricos generalmente hay uno, donde no cabe toda la población, es donde llegan casos generalmente severos. Brindar una intervención en salud mental rápida y propicia el tiempo, no cuando la persona ya esté con mayores afectaciones o con afectaciones severas, justamente va a evitar de que haya personas que tengan que llegar a hospitales psiquiátricos y por ende va a disminuir el nivel de presupuesto que necesita un país, un sistema de salud para invertir en salud mental. Entonces nos pensamos más o menos en un modelo preventivo más que curativo. Y bueno, tenemos, sí, claro, que hay una limitada base de evidencia disponible, de evidencia científica, pero lo cual, pongámoslo del lado positivo, resulta que entre más interventores en salud mental de forma remota que recoja información válida y fiable y sustente justamente esto con procedimientos adecuados, va a permitir obtener mayor información que a nivel de investigación permitirá justamente encontrar más evidencia disponible, que es un poco lo que está pasando. Dentro de lo que son las intervenciones remotas de salud mental, pues vámonos con las intervenciones típicas. Perdón, voy a traducir aquí. Estamos hablando de
dentro de los tipos de intervención estamos hablando, creo que ustedes conocerán, los primeros auxilios psicológicos, que son algo base, lo básico, la consejería, la psicoterapia, que es un poco más estructurado, de más largo plazo, largo dato, y los cuidados psiquiátricos, que generalmente son justamente lo que hablábamos, algo más especializado. Pero dentro de estos tipos de atención, también podemos ver la clasificación de las intervenciones de teleconsulta o de las intervenciones remotas. Tenemos desde intervenciones estructuradas en la web, que actualmente ya están utilizando programas, intervenciones estructuradas en la web, que son programas estructurados que están en la web con el objetivo justamente de generar un cambio terapéutico, pero principalmente estas intervenciones tienen más un enfoque psicoeducativo. Tenemos la asesoría e intervención psicológica o lo que es llamado counseling, que es un poco una ayuda psicológica con un terapeuta o una persona que tenga nociones de consejería y una persona que se puede comunicar a través de mensajería instantánea, chat, videoconferencia, entre otros, ¿no? Y es un poco lo que generalmente se está brindando en tiempos de pandemia. Tenemos otro que es el software terapéutico, que ya es un poco algo mucho más estructurado y que ya incluye inteligencia artificial, entornos virtuales, sistemas de diagnóstico, bueno, y esto ya se puede encontrar en la red. Y tenemos otras actividades online que no necesariamente están tan estructuradas como las mencionadas anteriormente, pero que cumplen una función muchas veces psicosocial, si lo podemos llamar, o de intervención terapéutica. Blogs, canales de comunicación social, redes de apoyo, redes o grupos de apoyo online que se han empezado a desarrollar, podcast, bueno, herramientas similares. ¿Cuáles son las ventajas y las limitaciones de las intervenciones remotas? Bueno, una es accesibilidad dentro de las ventajas, ¿no? Tenemos esto, por ejemplo, ya en este momento de pandemia, resulta que tenemos justamente personas que pueden llegar, que no pueden llegar al terapia presencial, pueden simplemente conectarse como estamos conectados actualmente y desde su casa tener la terapia. Lastimosamente, dentro de las desventajas hay un uso desigual. Esto fácilmente para adultos jóvenes que manipulan los computadores es fácil de pensarse, pero pensémoslo para un adulto mayor. Esto ya sería mucho más complicado porque no todos los adultos mayores tienen acceso a Internet o a este tipo de medios que pondría más en dificultad. O pensémonos en niños menores, menos de 5 años, cómo hacer una terapia con un niño de una forma remota, es mucho más complicado. Positivo, ventajas, hablemos de que hay una buena rentabilidad, eficiencia, es decir, reduce para las personas la movilidad, la necesidad de moverse, los tiempos, gastos que esto implica. Muchas veces puede acoplarse mucho más al sistema laboral de trabajo que tienen las personas, pero puede tener riesgos clínicos, desventaja. Es justamente la dificultad para asistir a personas que requieren una atención en crisis. ¿Qué pasa? Y eso lo veremos más adelante en los pasos. ¿Qué pasa si una persona entra en crisis en medio de una intervención remota? ¿Qué hacemos? ¿No? Podemos hablar del... es más fácil mantener la regularidad. Generalmente se habla de que hay un promedio de 2 a 3 sesiones que las personas tienen en intervención en salud mental y ya generalmente nos siguen. Pero resulta que el estar de forma remota puede garantizar mantener la regularidad y el contacto con el terapeuta, pero pues tenemos también dificultades con la protección de la información, ¿no? Entonces, ¿cómo nos garantiza de que la información que transmitimos nos está grabando? ¿Cómo se nos garantiza que la información de nuestros datos personales que enviamos por estos medios no se comparten, ¿no? Entonces estamos hablando de un tema muy delicado que lo veremos también más adelante dentro de los principios y es la confidencialidad. Y seguimos,
facilidades tecnológicas para los profesionales, es una gran ventaja, o sea, es fácil de acceder a un computador, pero dificultad en la formación que tienen los profesionales en salud mental para utilizar este tipo de intervenciones o este tipo de herramientas y adaptar las intervenciones a este tipo de herramientas, ¿no? Bueno, en fin, estas son algunas de las ventajas y desventajas que tenemos de las intervenciones. ¿Qué debemos asegurar? ¿Cuáles son los principios? Principios, hay dos centrales y es, si vamos a entrar dentro de las intervenciones online o telefónicas, tenemos que pensar principalmente en la confidencialidad, si la protección de datos personales y la protección de la salud de la persona, por supuesto, y siempre un principio de no hacer daño, la seguridad del paciente. El principio de no hacer daño es un principio humanitario, inclusive. Es un principio también que está, un principio deontológico dentro de lo que es el quehacer médico, el quehacer psicológico, el quehacer que tiene que ver con la salud de las personas. Y es justamente saber que tenemos las capacidades suficientes y las herramientas necesarias y el conocimiento suficiente para brindar intervenciones que al final no vayan a terminar haciendo más daño a las personas que atendemos del que ya tienen. Y si creemos que eso no lo tenemos, lo mejor es justamente hacer un stop y decir, no vamos para allá, no podemos hacer esto porque puede generar mayor daño a la comunidad, a la población, a la persona individual. También tenemos que pensarnos en las preferencias y necesidades del paciente, requisitos tecnológicos y del espacio físico, competencias, habilidades de comunicación, planes específicos, por supuesto, dentro de la seguridad del paciente, planes de prevención en crisis. Tenemos que asegurarnos, y esto entra, por supuesto, dentro de todo el círculo, que como ven es un círculo que se complementa, las capacidades del profesional en términos de la calidad de las intervenciones, las capacidades de mantenerse actualizados, ¿no? Utilizando a nivel científico, pero también tecnológico. También es necesario justamente cuáles son los mejores horarios para las personas, para brindar intervención, si las personas tienen su espacio confidencial, privado, en donde puedan hablar tranquilamente, abiertamente sobre ellos, sobre lo que está pasando. Justamente, cuáles son las recomendaciones detrás de esto que garantice si es mejor, por ejemplo, una de las recomendaciones que se hace es tener intervenciones individuales y no de parejas o grupales, porque justamente es más difícil de controlarlo a través de estos medios. Se recomienda justamente implementar las intervenciones remotas cuando no hay posibilidades de intervenciones cara a cara, face to face. Y los cuatro son las bases que deben tener pensado como principios. Confidencialidad, seguridad del paciente, el principio de no hacer daño, las preferencias y necesidades de las personas y los derechos que tienen las personas. Derecho, por ejemplo, a la privacidad, que es uno de sus derechos, por supuesto. Vamos a ir un poco, ya vamos cerca de la mitad de esta intervención. Nuevamente les invito a hacer alguna pregunta a través del chat, a sus anotaciones para que no se les olvide durante esta intervención. Y al final recogeremos todas estas preguntas y podremos llevarlas a cabo. Los pasos para la intervención remota en salud mental generalmente o los podemos poner en 4 fases. Y recordemos que cuando hablamos de los pasos para la intervención remota, no solo hablamos de la intervención uno a uno o de la intervención clínica persona a persona, terapeuta a paciente. Estamos hablando de pensarnos también en cómo hacer una intervención en un modelo de intervención, ¿sí? A nivel comunitario, a nivel de un proyecto en específico. ¿Y por qué lo traigo acá? Porque
Muchos de ustedes o muchas de ustedes puede ser que hagan terapia clínica individual, es muy probable, seguro, a nivel privado o a nivel público, pero si entran a trabajar en el ámbito laboral, muchas veces van a exigirles esto, o sea, van a decir, bueno, ¿cómo ponemos o cómo podemos rodar una intervención remota en este hospital? ¿Mm? Una línea de intervención ahora que el COVID está, por ejemplo, ¿no? Es un poco lo que pasó. Y parte de mi trabajo, por ejemplo, fue asesorar a universidades, gobiernos a nivel de Latinoamérica de justamente cómo poner a rodar un programa de intervención remota, un call center o demás a nivel de un país. En Perú, en particular, estuve brindando este apoyo, esta asesoría. Hablamos de la evaluación, la definición de la intervención, la implementación y el cierre. Cuando hablamos de evaluación, perdón un segundo, tenemos que considerar el tipo de audiencia o el contexto cultural al cual estamos trabajando, ¿no? Y es a qué edad, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje, ¿no? Recordemos que nuestras comunidades latinoamericanas, hay población con lenguajes indígenas, ¿no? Con lenguas indígenas. En fin, si es perteneciente a un grupo étnico en particular, ¿no? Entonces tenemos que ver la cosmovisión, por supuesto, de estas poblaciones. Si es una población afro, por ejemplo, en Latinoamérica, en Perú seguro, pero en Colombia también, tenemos poblaciones afros con una cosmovisión distinta y tenemos que pensarlo también. Si son poblaciones migrantes, tenemos ahora la particularidad en el sur, que tenemos población migrante que viene de Venezuela o de otras partes del mundo, en la ruta migratoria que va hacia el norte, muchas veces, o hacia el sur. Y Perú, por ejemplo, es un país de paso. Entonces, tenemos que pensarnos en esto, ¿no? Entonces, a nivel micro, a nivel individual, tenemos que pensarnos justamente cuál es nuestro paciente, cuál es nuestra paciente, cuál es su edad, cuál es su... Pero a nivel macro también tenemos, si vamos a intervenir en una comunidad en específico, tenemos que tener en cuenta todas estas consideraciones de entrada, ¿no? Y es parte de la evaluación. ¿Cuál es el tipo de comunicación más usada entre las comunidades? O sea, actualmente tenemos accesibilidad a smartphones, eh, tenemos accesibilidad a estas herramientas, Skype, Zoom, bla, bla, bla. Pero no todos tienen esto. Muchas veces es solamente por SMS. Hay comunidades de la Amazonía que solo se llega por SMS o por teléfono algunas veces, ¿no? Entonces, tenemos que pensarnos justamente si en estas áreas remotas tienen señales, si tienen electricidad continua, cuáles son los horarios de la electricidad, cuáles son las limitaciones de la comunidad. Algunas veces solo hay un teléfono o una zona de internet para una comunidad y tendrían que dividírselo. No hay privacidad. Muchos elementos que hay que evaluar según justamente el tipo de población, el tipo de persona en particular que tenemos. A nivel de persona, por supuesto, es si es, por ejemplo, adulto mayor, ¿qué prefiero? De pronto el teléfono es mucho más fácil para ellos que tratar de hacerles entender cómo funciona el Skype, ¿no? Entonces, tenemos que pensarlo y evaluarlo. Y después también tenemos que pensar en las capacidades y limitaciones, ¿no? Y es eh, el tiempo de intervención, por supuesto. Eh, Hay textos que mencionan que la intervención remota eh, no debería ser más de 45, de 40 a 50 minutos, ¿no? Porque pues, es demasiado, o sea, se reduciría un poquito. Presupuesto que tenemos, los recursos que tenemos como terapeutas, si es como organización o como país o ministerio, los recursos que se tienen para esto, para invertir. Uh, y bueno, ¿cuáles son las reglas y leyes de los países? Hay países que tienen justamente algunas particularidades de cómo brindar intervención. Hay que asociarse o tal o darse en alta en algún lado. Entonces, esto son cosas que tenemos que tenerlo en cuenta. En particular, en las capacidades
capacidades y limitaciones tenemos que tener muy en cuenta cuando probamos un programa de salud mental de intervención remota es cuáles son los recursos externos disponibles para armar una red de referencias. Cuando hablamos de recursos externos disponibles, estamos hablando de servicios de ambulancia, hospitales psiquiátricos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tenemos que tenerlo súper claro en la zona que vamos a intervenir porque, bueno, no sabemos cómo va a reaccionar la población. Ahora vamos con definición de la intervención. Cuando hablamos de esto, hablamos de cuál es el propósito de la intervención. A nivel individual tenemos que pensarnos en la persona quiere resolver inquietudes, quiere algo de psicoeducación en particular, nos vamos a focalizar en primeros auxilios psicológicos o vamos a brindar ya intervención psicoterapéutica, ¿no? ¿Qué tipo de servicios vamos a ofrecer, ¿no? A nivel ya macro, a nivel de intervenciones de proyectos específicos, ya tenemos que pensarnos en resolver las preguntas que surgen, que tengamos la mayor número de respuestas a las preguntas que surgen en la evaluación, ¿no? ¿A qué población va a ser definida? ¿Cuál es el target de la población diana? ¿Cómo nos podemos vincular con otros servicios? ¿Qué pasa si nos llega una población llamándonos que se salga de la población target que queremos, ¿no? ¿Cuáles son los SOPs que les llamamos o los procedimientos estándar que llevaríamos a cabo como referencias además o los números de referencia? Eso tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que tenerlo súper claro, ¿no? ¿Cuáles son los canales de respuesta? Y cuando hablamos de canales de respuesta, ¿qué medio vamos a usar? La hotline es como la atención hot en lo caliente, ¿no? O sea, intervención en crisis, intervenciones de urgencias, que es un poco, por ejemplo, el servicio que tiene el teléfono de la esperanza. Si vamos a utilizar SMS o chat, videollamadas, centro de llamadas, como un call center, aplicaciones, ¿no? Si vamos a apoyarnos de redes sociales, emails, bla, bla, bla. Y para esto, de nuevo, volvemos a la evaluación y tenemos que tener en cuenta grupos etarios, género, discapacidad, zonas rurales, conexiones, energía, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuáles son las necesidades, recursos y presupuesto? Por supuesto, ¿no? ¿Cuál va a ser la base dónde va a ser el lugar de la intervención a nivel individual? ¿Cuál va a ser nuestra oficina, nuestro consultorio? Que tiene que ser profesional, bueno, o sea, los distractores tienen que disminuir al máximo posible, los elementos que tenemos, ¿no? Un poco útiles para utilizar, para usarlos, el número de personas profesionales que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, en caso de que necesitamos referencias a algo de aprendizaje, por ejemplo, entonces, ¿cuáles son las personas que alrededor de nosotros podemos conectar? Si necesitamos una red de emergencia para crisis, ¿cuáles son? Bueno, en fin, nuestra computadora, nuestro celular. A nivel macro, vaso de operaciones, el lugar donde vamos a trabajar, profesionales que van a trabajar, cuántos tienen teléfonos, computadores, cuál es el manejo del recurso, cuántos se necesitan, se necesita una persona admin, contadora, específicamente para esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, y esto va más sensibilización comunitaria, comunicación, a nivel individual es cómo se van a hacer promocionar, o sea, cómo se van a dar a conocer, ¿no? Profesionalmente, ¿no? Sus redes sociales son sus redes sociales y una red social no significa una red profesional. Pero bueno, ¿cómo se dan a conocer? A nivel ya macro, a nivel de intervenciones, implementar una intervención remota en salud mental. Esto es clave y es cómo se conecta con la comunidad, ¿no? ¿Cómo hacemos que la comunidad sepa estrategias de comunicación, que sepa que hay un servicio a nivel remoto, ¿no? Entonces, conocen el 911 es difundido, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo lograría que la población de cierta comunidad sepa que un teléfono específico, un chat específico, un lugar específico a nivel virtual los conecta con intervenciones remotas, ¿no?
Y después vamos con la implementación, ¿no? Y básicamente es cómo obtener un procedimiento operativo estándar. Y esto es básico, es cómo va a funcionar el sistema, ¿no? Cómo lo llevamos a cabo esta intervención. A nivel individual, por supuesto, es el guía de conversación. Y esto es simplemente prepararse para los nuevos casos o para los seguimientos que tenemos, ¿no? Así como generalmente lo hacemos en una consulta cara a cara, a nivel presencial, tenemos que hacerlo también a nivel online y tenemos que tener una guía de conversación específica, principalmente si es sobre todo los nuevos casos, ¿no? Recordemos que hay ciertas diferencias o van a haber ciertas diferencias con lo que llamamos, bueno, lo estoy lanzando acá todo desde un ámbito muy operacional, desde un ámbito operativo, desde un enfoque sobre todo cognitivo-conductual, pero bueno, yo tengo otro enfoque de base, pero eh, recordemos que las resistencias que podemos llegar a tener o las personas, la contrarreferencia, la resistencia que la persona pueda tener o lo que nosotros manifestemos como terapeutas difiere mucho en el computador, difiere mucho el ver una cámara y no verse a los ojos, ¿no? Entonces hay que preparar un poco más esto. A nivel macro tenemos que si vamos a recibir llamadas, tenemos que pensarnos en una guía de conversación que contemple los pasos como presentarse, preguntar cuál es el motivo de la llamada, preguntar sobre posibles síntomas, sueño, apetito, ¿no? El tono general de las personas, normalizar la ansiedad si la persona está muy ansiosa, ofrecer información clave, detallada, que funcione justamente para las dudas que puedan ser respondidas, uh, invitar a hacer una planificación del día, ¿no? Si hay demasiadas llamadas justamente de una misma persona, es ver cómo las redes de soporte, ayuda de esta persona se pueden vincular, en fin, o sea, justamente cuáles son los medios que pueden utilizar las personas, escribir, si en el caso de que no se puedan comunicar, bueno, o sea, hay varios criterios y esto lo pueden encontrar fácilmente de cómo hacer un guía de conversacional en caso de recibir llamadas, hotline o demás, ¿no? Circuito de llamadas, y esto es principalmente para justamente un programa de intervención remota en salud mental. Es Target Population. Queremos llegar, por ejemplo, a programas que están focalizados a mujeres y niñas, adolescentes. Hay programas que están focalizados en casos de violencia sexual, en específico, a nivel remoto. Entonces, ¿cómo llegamos a este target? ¿Qué pasa si no llega, si están llamando, por ejemplo, tengo mi hijo que tiene un problema de aprendizaje? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo voy a hacer? Y por supuesto, dentro del circuito de llamada está qué hacer con una persona que está en crisis, ¿no? Y ante esto es clave la referencia, ¿no? Cuáles son el vínculo, las redes que están alrededor en ese momento, cuáles son nuestros teléfonos de contacto para las crisis que se puedan presentar, y cómo tiene que ser justamente nuestro estado para reaccionar a eso, que eso es súper importante. Nuestra calma tiene que ser continua. Datos del paciente, ¿no? Y ahí es donde tenemos que garantizar la confidencialidad. ¿Cómo vamos a guardar esta información? ¿Cómo va a ser que un virus, de estos virus que llegan por los correos, no vayan a descifrar esta información y la vayan a empezar a compartir con números de teléfono o correos? Esto es lo peor que puede llegar a pasar. Supervisión, y esto es principalmente si se manejan intervenciones. Yo, por ejemplo, dirigía equipos de intervención directa o remota, y es cómo hacer supervisión con justamente los terapeutas, ¿no? Para los casos complejos, para que puedan justamente expresar qué es lo que sintieron, cómo llevaron, cómo se puede mejorar, hacer el on-the-job training o on-the-job, que es un poco el entrenamiento durante las sesiones. Esto ya es más específico de lo que es el acompañamiento técnico a terapeutas en programas de intervención en salud mental, remota o no remota. Y pacientes, por ejemplo, con tratamiento farmacológico, ¿no? Y eso es, por supuesto, hay que tener un,
conocimiento fuerte y sino tener una buena asesoría a nivel de psiquiatría. Documentación, cuáles son las hojas que vamos a utilizar, cómo vamos a recolectar la información, o sea, no podemos tenerlo en la cabeza, cómo vamos justamente a tener esto, las historias clínicas y demás. Y el procedimiento de referencias, por supuesto, ¿no? Y es qué es lo que se necesita tener claro, y es justamente los teléfonos, las redes de apoyo, servicio para crisis y demás. Y después, por último, el cierre. Con esto ya casi cerramos para dar espacio a preguntas, inquietudes, y es la evaluación transicional, que a nivel individual es justamente el funcionamiento de cómo está el servicio, ¿no? Del impacto. Tenemos que garantizar que nuestros pacientes primero se sientan conformes y nos digan, tengamos un sistema que lo puedan expresar, que además que las personas en las que estemos tratando se sientan mejor y no peor o no igual, ¿no? Entonces, si es eso, hay algo que está pasando dentro de nuestra intervención clínica. ¿Cuáles son las necesidades que no se han cubierto, ¿no? Y entonces esto tenemos que hacerlo siempre. Una evaluación transicional o continua. Uh, pero bueno, a nivel de, por supuesto, de la intervención remota como programa, tenemos que pensarnos en el funcionamiento del servicio macro, cómo lo ve la comunidad, cómo ven las personas, y ver un reporte con miras al análisis de estos datos, ¿no? Y siempre devolver a la comunidad, principalmente, justamente a dónde se intervino. Lo ideal es justamente tener un resultado de cómo lo vivieron, ¿no? Y bueno, nada, tenemos que tener en cuenta, y con esto finalizamos, son las recomendaciones legales o las recomendaciones éticas, ¿no? Y es específicamente la confidencialidad, los espacios privados, que no se grabe las sesiones sin consentimiento o sin que realmente haya un propósito detrás de esto, que sea con bases legales y criterios éticos. Que sean plataformas protegidas en lo preferible, ¿no? O sea, es mucho mejor que estas plataformas, por ejemplo, WhatsApp no es recomendable para una intervención psicológica porque el WhatsApp tiene filtraciones de privacidad. Entonces, hay que pensarse en plataformas que sean más específicas para esto. Lo logístico, los números profesionales de celular, los horarios, y eso es súper importante, a pesar de estar trabajando a nivel remoto, no significa que los horarios van a ser extendidos o continuos, hay que pensarse en eso. Lo logístico de evitar la grabación de llamadas, que los computadores o celulares justamente eviten esto. Agenda, encontrarse lugares privados, contemplar escenarios como por ejemplo si la comunicación se corta, ¿qué pasa? Si empezamos a fallar, si tenemos otro medio, el teléfono, por ejemplo, bla, bla, en fin. Tenemos que pensarnos en la intervención, la puntualidad en el tiempo de la cita, ¿no? Entonces, conectarse 5 minutos antes para ver la conectividad, tiempo de la sesión que no supere más allá de entre 45 minutos. Palabra clave, por ejemplo, y esto es para proyectos de intervención en violencia, palabras claves para un código rojo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay violencia intrafamiliar, que haya una palabra clave que las personas lo sepan y lo puedan mencionar, que uno sepa cuáles son los criterios que tiene que tener en cuenta, ¿no? Seguimiento, justamente, cómo va a funcionar, y esto tiene que tenerlo muy claro las personas, los pacientes, el plan de tratamiento que se va a poner, el consentimiento que las personas pueden dar justamente para esto. Bueno, en fin, posponer en caso de que sea necesario. Si la persona dice, mira, he intentado con este medio, pero no, prefiero algo presencial, posponerlo al momento en que esto se pueda lograr. Y bueno, tenemos disponibilidad, ¿no? A veces creemos que a nivel de la virtualidad es mucho más fácil y nos da mucho más tiempo hacerlo, pero resulta que no. Muchas veces nuestras agendas se llenan mucho y no podemos hacer una adecuada intervención con los pacientes, ¿no? Evitar dar información de contacto detallada, ¿no? Mejor es usar códigos. En las historias clínicas, por ejemplo, que anotamos, no anotar nombres, teléfono, ¿verdad? Sino códigos, es lo mejor para proteger la información. Identificar si las personas justamente están
estables o no, si están bajo un tratamiento psicofarmacológico, si están en seguimiento con psiquiatría, para saber cuál es nuestro plan de tratamiento en caso, ¿no? Y por supuesto, a nivel comunitario tenemos que pensarnos si van a haber grupos de WhatsApp de discusión, si vamos a utilizar la radio comunitaria, webinars para apoyar también en la intervención de la comunidad. Y se me olvidaba la documentación que ya lo mencionaba, justamente es los datos protegidos, ¿no? Y con esto, si ustedes quieren más información, hay unas páginas que hablan sobre los primeros estudios psicológicos en particular, videos específicos como la comunicación a los familiares, paquete de recursos en específico y guías de cómo brindar intervención de consejería. Con esto termino. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos por su atención. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ya tenemos por aquí algunas preguntas que te las voy a compartir, Juan Carlos, para que nos puedas ayudar con las respuestas. Jan Cojuelo nos pregunta, ¿cómo podríamos manejar una intervención remota para pareja o grupo? Bueno, es muy complicado, la verdad, y es justamente porque hay muchos elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, ya se da cuenta, yo en este momento, yo mismo ya creo que ocupo toda la pantalla, entonces ya tener a dos personas o más grupo y tratar de hacer seguimiento a lo que no es verbal, que es a una de las partes importantes dentro del análisis psicológico, es muy complicado. Ah, lo que se puede hacer dentro de la terapia de parejas es establecer siempre reglas, ¿no? Y es cuáles son las reglas específicas de entrada que se establece con una pareja, por ejemplo, para hacer una intervención remota. Reglas como, por ejemplo, el cómo va a estar la cámara, el cómo participar, los turnos de participación, por ejemplo, cuando hay conflictos entre las parejas, eso va a ser muy importante. Cómo garantizar los espacios privados de uno o del otro, en el caso de que sea necesario dividir, por ejemplo, la pareja. Son muchos elementos. A nivel grupal, yo no lo recomendaría a ninguno de mis psicólogos, psicólogas que he tenido, lo he recomendado. Ya en casos masivos y con terapeutas muy experimentados es que usamos un coterapeuta. Entonces, uno hace de terapeuta a nivel online y tiene un coterapeuta que está a nivel físico presente que puede justamente guiar la intervención. Gracias, Juan Carlos. Tenemos otra pregunta también. José Sánchez nos pregunta si hay bibliografía que usted podría recomendar para ahondar más en este tema, ¿no? Sí, pueden verlo en mi presentación. Si quieren, esta ya presentación ya la tienen, ahí tienen alguna información en específico y esta información les va a llevar a más lugares. Yo creo que con esto, ahí hay unas guías inclusive colgadas que Janina te puedo recomendar, puedas compartir de pronto en su página. Además, son guías de la Federación de la Cruz Roja, que son un poco los que se pusieron de entrada en COVID. Son focalizadas a COVID, pero tienen criterios generales que se pueden ser utilizados. Está la guía de teleconsejería, bueno, de Médicos Sin Fronteras también ha producido. Bueno, son documentos que son públicos, así que pueden encontrarlo en la página de más información en mi presentación. Ahí si no tienen mis contactos en caso necesario, si quieren ahondar en algo más. Bien. Omar Luján nos pregunta qué herramientas tecnológicas se pueden utilizar para realizar una intervención remota. Como mencionaba, son muchísimas herramientas. Puede ser desde aplicaciones, puede ser esto, las videollamadas, puede ser el teléfono, puede ser SMS, pueden ser programas, pueden ser muchísimas, hay muchos medios actualmente para algo remoto, pero bueno, cada uno tiene que tener justamente sus criterios de cómo hacerlo, ¿no? Y una videollamada es mucho más fácil y mucho más cercana a lo presencial que un teléfono, en donde no puedes tener lo no observable, que también habla dentro de la terapia.
Entonces hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, metodologías o modelos de intervención. La cognitivo-conductual funciona mucho más con estos modelos que no son presenciales o demás, y quedaría mucho más difícil hacerlo a través de SMS, una intervención psicoanalítica, por ejemplo. Entonces hay que adaptarse según el modelo, la herramienta. Bien, tenemos una egresada, Cristina nos pregunta o busca una recomendación acerca de alguna maestría o curso de especialización para poder dedicarse al área clínica. Si conoce algún curso en particular que usted le pueda recomendar. Al área clínica, hay muchas universidades, yo creo, actualmente de maestría en intervención clínica. En Perú no lo sé, no, la verdad no lo tengo muy claro. Yo sé en Colombia, por ejemplo, que la Universidad de Antioquia, la Universidad de los Andes tienen programas fuertes en intervención clínica, igual que en México, la UNAM tiene intervención, maestría en psicología clínica, y muchísimas universidades de España lo tienen, de Argentina. Argentina tiene un montón, pero por montones. Ya depende, es el área que quieras entrar y qué tipo de posgrado quieres hacer. Si es algo mucho más académico, es algo práctico. Si es práctico, lo más recomendable es tratar de estar con académicos clínicos, por ejemplo, que intervienen con poblaciones, y estar siempre a la par y hacer intervenciones en conjunto, con seminarios en conjunto con ellos. Entonces se vuelve mucho más práctico del qué hacer, ¿no? De volverse un clínico. Pero bueno, esto hay muchísima información que puedes encontrar en la red. Bien, Jan Pajuelo nos hace la siguiente pregunta. Éticamente, para el consentimiento del paciente, ¿hay que hacer uso de algún servicio psicológico? ¿Será necesario grabar esta parte de la conversación? Es Es, decir, ¿se tiene que grabar la parte en la cual se le pide ese consentimiento al paciente? es una muy buena pregunta, hablando de consentimiento. Lo ideal no es grabar, y mucho menos si el paciente, las personas, la población no sabe que se va a grabar. Aun cuando sea el consentimiento, no se podría grabar. Es lo ideal. Ya entra a temas legales de privacidad, además. Lo ideal para el consentimiento es tener un consentimiento firmado, físico. Entonces, para eso es bueno, por ejemplo, utilizar el mail, y que la persona pueda leerlo, llenarlo, firmarlo y enviarlo escaneado, por ejemplo, y tener su consentimiento. Esta es la mejor forma para hacerlo. En casos, por ejemplo, humanitarios, donde hay una organización humanitaria, nos hemos saltado muchas veces el consentimiento porque no es los datos que se van a usar justamente dentro de criterios de confidencialidad muy fuertes que no se van a divulgar. Entonces, ahí, para evitar justamente hacer estas firmas y demás, tratamos de evitarlo. Pero sí, lo mejor es hacerlo escrito por mail, enviado, correo, postal o demás, pero no grabar, mucho menos si la persona no sabe. Bien, Juan Carlos, la última pregunta viene por parte de nuestro egresado Jesús Cisneros. Él desea saber qué tipo de estrategias podrías recomendar para promover el cambio y la motivación en pacientes resistentes. No entendí, cuando hablas de pacientes resistentes, ah, resistentes a la terapia, me imagino. Bueno, lo voy a asumir como resistentes a la terapia con muchas defensas, pongámosle. Ah, es muy complicado ponerlo en términos de uno, dos, tres. Cuando hay pacientes con varias defensas, pues, la primera pregunta que yo haría es si el paciente quiere la intervención clínica, ¿no? Y esto es, por ejemplo, pensémonos en un adolescente de 15 años en donde los padres o profesores obligan al menor a ir. Entonces, hay muchísimas defensas ahí, se ven muy manifiestas, por ejemplo, tan clara como el no hablar. La primera pregunta es si realmente quiere o necesita una terapia psicológica, ¿no? Entonces, yo ahí optaría, si me doy cuenta de que no la quiere, optaría justamente por cortar el servicio y por explicar a los familiares o a quien trata de obligar de que una terapia psicológica no es obligada. Cuenta justamente con la motivación y el deseo de la persona que está en terapia.
Es lo primero, pero de ahí hay muchísimas resistencias que pueden haber, defensas, y cómo manejarlas va a ser justamente lo que han visto dentro del abordaje clínico de la licenciatura, de sus prácticas clínicas, si lo han hecho, que es justamente cómo ir a eso, y es uh, dentro del ámbito psicoanalítico, por ejemplo, es primero identificar si son defensas propias de los pacientes o son nuestras o son dobles de ida y vuelta, y es justamente cómo llegar a tratar de bajar estas defensas. Pero esto ya es, eh, llamémoslo así, tipos de intervención, ya es entrar en el cómo, en el qué hacer clínico, y esto ya va más al, lo podríamos hablar, por ejemplo, con un caso en específico, y esto sería mucho más fácil de explicar, pero sí. Bien, Juan Carlos, agradecemos por toda la información. Nos gustaría saber si tienes algún mensaje. Mensaje final. Bueno, nada. Primero, felicidades al grupo de alumni, a la universidad en particular, por propiciar estos espacios. Hay 45 espectadores y me parece un buen número de entrada, que las personas justamente no se queden con lo que ya tuvieron en licenciatura y que tengan estos espacios que estén súper adaptados al contexto actual. Lastimosamente, por ejemplo, una de mis mayores críticas a la psicología o a cualquier licenciatura en general es que hay muchísimas dificultades de llevar lo que se ha hecho en la teoría a la práctica. Y espacios como estos justamente es lo que permiten el saber qué hacer en momentos tan actuales como lo que está pasando ahorita, que son intervenciones remotas que se están requiriendo. Así que felicidades a los participantes, las participantes que están actualmente conectadas. Felicidades a la universidad por generar estos espacios, pero que se puedan dar, y si es posible, lo ideal de esto es que pueda seguirse dando, o inclusive que se puedan profesionalizar estos espacios con la idea de que sea algo inclusive mucho más grande. Cuando me llamaron para esto, les decía que algo así como un curso requeriría muchísimas etapas, pero este es un abrebocas de una horita muy corto, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias a todas y a todos, y Janina, muchísimas gracias por tu presentación, y a los demás por la invitación. Gracias, Juan Carlos. Antes, bueno, de finalizar, sí nos gustaría que todos los participantes pues, puedan llenar una breve encuesta. Eso nos va a permitir a nosotros poder identificar oportunidades de mejora. Ya les va a ir apareciendo la encuesta de satisfacción. Y bueno, mientras que ustedes los van completando, en nombre de la decana de nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, la doctora Amibel Sánchez de Walter, y también a nombre de nuestra Dirección Internacional y Seguimiento al Graduado, la Magíster Sofía Córdoba, queremos agradecer a nuestro ponente, queremos agradecerte, Juan Carlos, por tener la gentileza de acompañarnos el día de hoy compartiendo toda tu experiencia relacionada a intervenciones remotas en salud mental. Cabe indicar que este webinar se va a publicar en nuestras cuentas oficiales, va a estar publicado en el canal de YouTube de nuestra facultad, por lo cual la extensión está hecha para que ustedes puedan ingresar a estas redes sociales y poder ver toda la información. De tener dudas, consultas, tienen toda la libertad de poder contactarse con el equipo de alumni, la oficina a la cual pertenezco. El correo es alumnifcctp@usmp. Pueden escribirnos a través de ese canal también. Bueno, nuevamente, Juan Carlos, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a todos los egresados que el día de hoy se unieron a este webinar. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego y hasta una A ti, Juan próxima. Carlos. Sí, muchas gracias.